batalla. Hermanos amados, bueno, pues bienvenidos a nuestra lección de teología básica, las 12 doctrinas básicas del cristianismo. Hoy vamos a aprender la doctrina sobre Jesucristo. Entonces, quisiera tomar el punto de partida con el que hemos estado iniciando estas presentaciones. ¿De acuerdo? Yo he sugerido, hermanos, que tengamos una idea general de cuál es la doctrina o cuáles son las doctrinas en las que nosotros creemos. Es un resumen. Las Sagradas Escrituras nos revelan a Dios que creó a los ángeles y al hombre, pero el hombre pecó y por él vino Jesucristo para expiar y salvar y sanar al hombre, dándole el Espíritu Santo en la iglesia que espera la venida de Cristo. Este es el resumen. Si ustedes lo pueden recordar, amén, amén. Será muy sencillo poder decir, la Biblia es la palabra de Dios que creó a los ángeles, al hombre que pecó y vino Jesucristo a expiar y salvar y sanar. Y dio el Espíritu Santo a la iglesia que espera su segunda venida. Ese es un resumen sencillo de todas estas enseñanzas. La primera de ellas, fundamental, la Biblia es la palabra de Dios, necesaria, inspirada y veraz. Ahora aprendemos mucho, mucho respecto de la naturaleza de Dios, su existencia, sus atributos, su personalidad, su unicidad. Dios es uno, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ahora seguimos con los ángeles, ¿verdad? Los ángeles de Dios también existen, los espíritus inmundos o ángeles caídos, y también, ¿verdad? Existen las tinieblas y Satanás, el diablo, el maligno. Que el Señor lo reprenda. El hombre, hermanos, Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Este verso sigue siendo una poderosa verdad en nuestro tiempo de la guerra ideológica, en nuestro tiempo en que quieren cambiar la mentalidad del hombre con la ideología de género. La Biblia vuelve a decir, Dios los hizo varón y hembra. Amén. Y aprendimos sobre la naturaleza del hombre y la imagen de Dios en el hombre. Ahora, en la lección anterior hablamos sobre el pecado, la realidad del pecado. Nosotros en Cristo ya no practicamos el pecado, ni vivimos en el pecado, ni podemos aceptar el pecado en nuestra vida. Él nos hizo santos. El pecado nos separa de Dios. El pecado, ¿verdad?, es el que trae consecuencias a nuestras vidas. Así que el remedio al pecado se llama Jesucristo. Un aplauso para el Señor, nuestro Salvador. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, vamos a leer Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Amén. En la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo. Vamos a aprender tres puntos sencillos, hermanos. 3 puntos sencillos, porque les quiero decir, hermanos, que esta enseñanza, esta doctrina, ya usted debe saber, más que una doctrina, estamos hablando de una persona. Estamos hablando de la persona más maravillosa en el universo. Hablamos de Jesucristo. Así que han sido 20 siglos desde que el Señor vino por primera vez a este mundo, 20 siglos en que la humanidad no deja de hablar de Él. Entonces, imagínense hablar de Él, todo de Él en 30 minutos. Imposible. Si 20 siglos no han alcanzado y todavía mucha gente no llega a conocerlo del todo, y muchos de los que piensan creer en Él no lo entienden,
Otros que tratan de entenderlo, pues no creen en Él. Pero nosotros creemos en Él. Amén. Así que por eso es que vamos a ir mencionando algunos aspectos fundamentales de nuestro precioso Señor Jesucristo. Su naturaleza, sus dignidades y su obra. ¿Okay? Su naturaleza nos habla de que Él es Dios. Sus dignidades nos hablan de que Él vino a este mundo como sacerdote, sumo sacerdote y como profeta de Dios, pero vendrá como rey, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ahora recuerden, hermanos, esta es una enseñanza, pero más que una enseñanza, para nosotros debe ser una revelación. Porque a Jesús no lo conocemos solo por oír, ¿verdad? Alguien dijo algo sobre Jesús. A Él lo tenemos que conocer como con una experiencia personal, una experiencia espiritual, para que nosotros podamos decir: Señor, yo te conozco. Te conozco no solo de la letra, sino tengo comunión contigo. ¿De acuerdo? Decir conocer a Jesús es decir tener comunión con Jesús. Acuérdense que Él dijo: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Todo aquel que abre, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Eso es comunión. Así que en el mundo la gente puede opinar de Jesús. Y puede decir: Jesús es un ángel, Jesús es un hombre, Jesús es un libertador, Jesús es un líder, es un gran maestro, fue un gran rabino, etcétera, muchas cosas. Pero no significa que porque hablen de Jesús tienen comunión con Jesús. Y aún el propio Señor en Mateo 7:21 dijo, ¿verdad? Señor, dijeron unos: en tu nombre echamos fuera al demonio, sanamos enfermos, hicimos... ¿Y el Señor qué dijo? No os conozco, no tengo comunión con ustedes. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y quiere decir transgresores de los mandamientos de Dios. Quiere decir la gente que no obedeció a su palabra. Porque el que le conoce y tiene comunión con Él, obedece su palabra. Si me amáis, Juan 15, guardad mis mandamientos. Y un mandamiento nuevo os doy. ¿Quién es el que obedece a Jesús? Su discípulo. El discípulo es el que obedece al maestro. Y el discípulo es el que aprende, practica y enseña. Amén. Por eso, mis queridos hermanos, aprender respecto de esto no es solo brindarles a ustedes información o textos bíblicos, sino principalmente que ustedes tengan comunión con el Señor. Amén. Que tengan comunión con Él, que creamos en Él. Y tener comunión con Jesucristo implica creer en Él, implica obedecerle, implica realmente reconocerle su señorío. Porque muchas personas también pueden hablar bien de Jesús, muchas personas pueden decir muchas cosas acerca de Él, pero si las personas no están dispuestas a sujetarse a Cristo, entonces no hay, ¿verdad? No hay verdadera fe. Las personas que se sujetan a Cristo, porque la Biblia dice Cristo cabeza de la iglesia, ¿ok? Jesucristo es insustituible y sin Cristo no hay cristianismo, ¿ok? Así que muchas o algunas religiones, que Dios les bendiga a todos, pueden tener la Biblia o pueden buscar a Dios y tener a Jesús a un lado. Eso no es así. No. Para la iglesia de Jesucristo, Cristo es la cabeza. Muy importante, porque si Cristo no es la cabeza, entonces esa iglesia se va a sujetar a la profecía, se va a sujetar al apóstol fulano de tal, va a andar siguiendo al fulano de tal y no va a seguir a Jesús. La iglesia de Jesucristo sigue a Jesucristo. Amén. Es necesario, es importante que nosotros, ¿verdad?, tengamos esto muy claro. Bueno, amén. Entonces vamos a abrir la Biblia, queridos hermanos y hermanas. Podemos abrir la Biblia desde el Evangelio de Mateo. Mateo 1:1, ¿me ayudan con sus lecturas? Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David,
puede hablar. Amén. ¿Quién es Cristo? Bueno, el primer versículo del Nuevo Testamento nos lo va a decir. Y el primer versículo del Nuevo Testamento nos va a decir de qué se trata todo el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Hermanos, se trata de Jesucristo. Todo el Nuevo Testamento se trata de Jesucristo. Y todo el Antiguo Testamento también. En Lucas 24, 44 y 45 dijo el Señor: lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los salmos y los profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento. ¿De qué se trató el Antiguo Testamento? De Jesucristo. ¿De qué se trata el Nuevo Testamento? De Jesucristo. Amén. Apocalipsis capítulo 1, verso 1. ¿Qué dice el último libro de la Biblia? Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Amén. Gracias, hermano. La revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis, ¿qué es? Revelación de Jesucristo. Por eso Apocalipsis es una palabra griega. Y en el hebreo se dice idgalut. Idgalut significa la revelación. Ese es el nombre. Apocalipsis significa revelación. ¿Cuál revelación? La revelación de Jesucristo. ¿De qué? ¿De quién es Él? Apocalipsis 1:8, por favor. ¿Sí? Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. ¿Cuál es la revelación? ¿Cuál es la revelación del libro de Apocalipsis? La revelación de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El alfa y la omega, el alef y el taf en las letras hebreas, el primero y el postrero, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. ¿Quién es Jesucristo? Es Dios. ¿Cuál es la revelación del Apocalipsis? Que es Dios. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros leemos el Evangelio, nosotros vemos cómo Jesús estuvo en este mundo y los apóstoles estuvieron con Él y convivieron con Él y caminaron con Él. Qué enorme privilegio. Y la gente lo miró y lo escuchó, lo palpó, y eso es lo que escribieron los evangelistas. Lo que nuestros ojos vieron y nuestros oídos escucharon, esto hemos escrito, las palabras de Él. Se trata de Él, pero el apóstol Pablo no lo conoció mientras estuvo aquí en vida. Así que el Señor se le manifestó en varias ocasiones. Y Pablo dijo: si acaso conocimos a Jesús en la carne, pues ahora no lo conocemos como le conocimos. ¿Por qué? Hermanos, porque esa gran verdad que el Evangelio nos quiere revelar de aquel que se le sujetan los vientos y la mar, es que Él es Dios. ¿Amén? Por eso dice el Señor. Y Señor en el griego es kurios. Kurios es la palabra que se usó en la traducción del Antiguo Testamento en la Septuaginta, cada vez que el Antiguo Testamento también decía Señor, refiriéndose a Dios. Ahí en el Antiguo Testamento pusieron kurios, el Señor, y en el Nuevo Testamento también pusieron kurios. En hebreo se dice Adonai, que significa el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Bueno, pues estamos, hermanos, hablando acerca de la naturaleza, que es la gran verdad que nos comunica el Evangelio desde el principio, cómo Jesús hizo grandes milagros, y los que estaban ahí decían: ¿quién es este que habla con tanta autoridad? ¿Quién es este? Decían: ¿quién es este que sabe todas estas cosas? Si vimos que a sus hermanos y a sus hermanas, a su madre, si lo conocemos, lo vimos en Nazaret, ¿cómo fue? ¿De dónde salió todo esto? Amén. Pues es la revelación de quién es Él. Por eso, hermanos, no lo aceptaban, porque decían, ¿verdad? Solo Dios puede perdonar pecados. Así que Jesús le dijo al paralítico, le dijo a la mujer que fue hallada en adulterio, y a mucha gente: tus pecados te son perdonados. Díganme, ¿qué ángel perdona pecados? ¿Qué arcángel perdona pecados? ¿Qué hombre perdona pecados? El hombre es pecador.
es nuestra naturaleza, esta es nuestra carne. Pero Dios es el único que perdona pecados. Por eso Él les decía que es más fácil que le diga, levántate, sé sano, o tus pecados te son perdonados. Entonces, si Jesús decía, tus pecados te son perdonados, no, se le iban a poner, ¿cómo? Pues si Dios perdona pecados. Pues eso es lo que el Señor quiere revelarles. Eso es lo que quiere manifestarles. Filipenses 2:9, por favor. Por lo cual Dios también me exaltó. Desde el verso 8, por favor, hermana, perdón. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también me exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Gracias, hermana. Que siendo en forma de Dios no se consideró, ¿ok? Porque Él es, ¿verdad? Siendo en forma de Dios, porque Él es Dios. ¿Cómo puedes explicar esto? Él es Dios. Dejó su trono de gloria y se hizo en semejanza nuestra. Aquí recuerden, hermanos amados, esta ya fue una tarea ardua de exégesis. No está bien traducido, aprendió obediencia. Porque Dios lo sabe todo, ¿o no? Dios lo sabe todo. Si no sabe algo, entonces, ¿cómo es Dios? Él lo sabe todo. El texto no dice aprendió obediencia, dice enseñó obediencia hasta la muerte. Porque ¿a qué vino Él? A enseñarnos. Todo lo que hacía, si ustedes entienden este principio, hermanos, van a entender mejor el Evangelio. De muchas cosas que Jesús hacía, no las hacía por Él mismo, las hacía para sus discípulos, para que los discípulos aprendieran a orar. Padre, te doy la gloria, oraba así. Y esta oración la he hecho para ellos, o sea, para que ellos vean, porque el Señor a veces ni siquiera tenía que hacer una oración, simplemente hacía el milagro. Entonces, para que aprendan, aquí enseñó obediencia. Cristo enseñó obediencia ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Si Él siendo Dios se sujetó a su palabra, ¿verdad? No saltó su palabra, entonces también nosotros, hermanos, ¿cuál es la enseñanza? Que debemos de sujetarnos a su palabra. Nadie va a poder saltar su palabra, tenemos que sujetarnos a su palabra. Amén. Entonces, gloria a Dios, hermanos. ¿Quién es Cristo? Cristo es el Hijo de Dios. Y la expresión Hijo de Dios es una expresión que tiene un hebraísmo. Recuerden, hermanos, que el idioma del pueblo de Israel es el idioma hebreo. Así que el idioma hebreo, como el idioma español, tiene peculiaridades, formas de hablar. Acá nosotros en México tenemos nuestra forma de hablar. Ya es diferente al español de España, ¿ok? Entonces el hebreo también usa este tipo de lenguaje. Cuando se habla en parábolas, también es una forma de hablar de la lengua hebrea, ¿ok? Y esta expresión Hijo de Dios encierra mucho su naturaleza, ¿ok? Está hablando algo muy especial respecto de su naturaleza, de en conexión con Dios, quiere decir su divinidad, ¿ok? Su divinidad, que Él no es como cualquiera de nosotros, hermanos. La Biblia dice que Cristo fue sin pecado, amén, sin pecado. Nosotros cuando fuimos creados y nacimos, ya nacimos con pecado, ¿ok? Ya nacimos en una condición de pecado, sujetos a pecado. Pero Él no, porque dice la Escritura, concebido por el Espíritu Santo. Entonces su naturaleza no corresponde a la nuestra, amén, sino que Él es Dios. Ahora, ¿quién es Jesucristo? Es el Verbo de Dios. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Hijo del Hombre. Vuelvo a repetir, aquí hay un hebraísmo, una expresión que está encerrando más, para que al leer la Biblia no se piense, hermanos, que es como nosotros simplemente. Esta es una expresión que usa el profeta Ezequiel. Cuando Dios le revela las visiones y le dice Hijo de hombre, algo le está revelando ahí. No solamente es un nombre porque sí, tiene mucho que ver. Y en el hebreo se dice el Hadán Arishon, que tiene que ver con el primer Adán. Y recuerden que la Biblia dice el postrer Adán, ¿verdad? El primer Adán terrenal, el postrer Adán celestial. Eso es lo que estoy diciendo, hermanos. Su naturaleza no procede de la tierra.
procede. Por eso Jesús dice, del Padre vengo y al Padre volveré. Él venía de arriba, nosotros no venimos de arriba, nosotros fuimos del polvo de la tierra. Amén. Por eso no compartimos la misma naturaleza. ¿Quién es Cristo? Él es el Mesías. La palabra Mesías se traduce en español como ungido. Ungido en el hebreo se dice Mashiach, ¿ok? El Mashiach, que quiere decir el ungido, el único. En Israel se usó 22 veces la palabra ungido, desde que Dios le prometió a David que uno de su descendencia tendría el trono para siempre. ¿Okay? Así que Salomón fue el ungido. Cuando construyó el templo fue el ungido, y así siguió pasándose algunos reyes. Hubo falsos ungidos. Antes de Cristo hubo falsos ungidos que hicieron revueltas y acabaron. Cuando Cristo apareció, con el Mesías, cuando Jesús apareció, los rabinos y los sacerdotes decían, también se va a esfumar esto, se va a acabar, porque si no es el verdadero, se acaba. Así que ya no molestemos a los cristianos, a los discípulos. Pero ¿qué sucedió? El nombre de Cristo siguió proclamándose en el mundo entero. Amén. Bueno, Jesucristo también es el hijo de David, ¿verdad? Así lo dice Mateo 1:1. Y la profecía, ¿por qué hijo de David? Porque se decía que sería el descendiente, ¿verdad? ¿Qué tendría él? El derecho legal, hermanos. Aclaro. Él tendría el derecho legal. ¿Seguimos, hermanos?